Me alegra verlos Buenas tardes. nuevamente. Eh, Antes de iniciar la clase propiamente dicha, quiero recomendarles que hagan los trabajos prácticos y sobre todo los trabajos prácticos que los instalan en perspectivas bibliográficas nuevas. O sea, el material que les voy poniendo en el tablón o noticias, no sé, no recuerdo ahora si el Zoom dice noticias, me parece, y que miren sobre todo las publicaciones periódicas, que se familiaricen con Doxa, con Isonomía, con Frónesis, que son publicaciones en español. Para los que dominen otras lenguas, por ejemplo, pueden ver los archivos de la IFAWER, los archivos für Rechts und Sozialphilosophie, que tienen en inglés y en alemán, la revista internacional de filosofía del diritto, que es en inglés y en italiano, los archivos de filosofía del droit, que están en francés. O sea, si dominan otras lenguas, que me parece muy, muy importante que por lo menos dominen una lengua extranjera, tienen la posibilidad de acceder a publicaciones de proyección más internacional. De modo que les recomiendo mucho porque esto les va a ayudar a encontrar y desarrollar el tema de tesis. Dicho esto, precisamente ahora vamos a continuar con la clase y voy a intentar hacerles presente nuevamente que lo que ustedes tendrían que obtener de teoría general del derecho es, además del conocimiento genérico, la posibilidad de comprender dónde está ubicada en el derecho, diríamos, en el derecho como objeto y en el derecho como teoría, la tesis que ustedes desarrollan. O sea, no es un pegote, sino es el lugar de su tesis. Ustedes tienen que hacer una tesis situada jurídicamente. ¿Dónde está su tesis jurídicamente hablando? Entonces va a estar, por ejemplo, el objeto jurídico digamos, como materialidad, puede estar solo en las normas, puede estar solo en la realidad social, puede estar solo en los valores, puede estar integrado en la norma, la realidad social y los valores. Esto me parece importante. Puede estar integrado en un paradigma crítico, en un paradigma neoconstitucionalista, en un paradigma de análisis económico. ¿Dónde está situada su tesis? ¿Me comprende? Luego, además, ¿dónde está situada doctrinariamente la tesis? Sabiendo que la tesis no es un escrito cualquiera, sino que es un escrito que tiene las características que les hemos señalado reiteradamente. Estas son indicaciones generales. Ahora vamos a entrar en donde estábamos. Según yo anoté, si no anoté mal, es así, vamos a hablar de la dimensión normológica. Nos vamos a referir, por ejemplo, al impacto. Yo creo que el último tema eran las características de la normatividad y en particular del impacto que tiene. Me parece que este es el tema. Pero como en realidad doy después el otro, no sé bien, creo que terminé con ustedes. Hablábamos de las características de la norma en el sentido de las cualidades que puede tener. Y por ejemplo, les decía, creo, tienen que medir el impacto que tendrá su tesis en la propuesta normológica, en la realidad social, en el despliegue de valores y en la doctrina. O sea, ¿qué efecto va a tener lo que ustedes pretenden incorporar o incorporan en el panorama general del derecho? ¿Me comprenden? ¿Sí? Bueno, supongamos que me comprenden, porque hoy es muy extraño lo que encuentro, porque en realidad, a ver, en realidad trato de encontrarlos, pero no los encuentro bien. Bueno, les cuento que hablando del impacto, ya hemos hablado de las cualidades que debe tener muchas normatividades. Ahora, claro, algunas la tienen en mayor medida, otros menos. Luego tenemos que hablar de la estructura de la normatividad.
y vamos a tomar como modelo la norma como captación lógica de un reparto proyectado que se hace asegurando que eso va a ocurrir. Hay normatividades, no sé si se los he dicho, por ejemplo, prescriptivas y promisorias. Uno puede pensar la normatividad de manera prescriptiva, pensando en debe ser, o puede pensarla de manera promisoria. Esto se lo he dicho, y ahora entonces lo que vamos a tratar de ver es cómo se constituye esa normatividad, cuál es la estructura, cómo está armada la normatividad. Y me parece que allí encuentran, perdonen, yo no me veo, esto es lo curioso, los veo a ustedes y no me veo yo. Y no sé por qué no me veo, pero es Pero una se lo cosa. escucha bien. Se lo ve bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Me ven bien? Bueno, muy bien. Entonces les decía que la estructura de la norma, entendida como captación de un reparto proyectado con pretensión de asegurar como una idea de futuro, no como una idea descriptiva, como una afirmación de que eso va a ocurrir, ¿cómo se constituye esa norma? Evidentemente siempre tiene que haber un problema y una solución. Un problema y una solución. O sea, el problema es el caso. El caso es un problema de reparto. Y la solución es la respuesta al caso. El problema está captado en el antecedente, captación lógica del problema. Y la solución está captada en la consecuencia jurídica. Por ejemplo, de acuerdo, tomando los elementos del artículo 79 del Código Penal, que es una fuente formal todavía, está en la realidad social. El artículo es el relato que hizo el repartidor, en este caso colectivo, que hicieron los legisladores. Ese relato está invertido. ¿Por qué está invertido? Con efectos intimidatorios han puesto primero lo que va a ocurrir y luego lo que tiene que haber ocurrido para que suceda el reproche, para que suceda la sanción. Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 25 años. Eso es la solución. Quien matara a otro. Si alguien matara a otro, será la represión, es la estructura lógica. Pero la estructura de la fuente formal parte de será reprimido con reclusión o prisión. O sea, hay una inversión del orden de los problemas, del orden, mejor dicho, de los temas. ¿Para qué? Para intimidar. Pero la lógica es colocar primero ¿qué? Primero se coloca en la lógica el problema, el caso, y luego se coloca la solución. Pero por razones de economía expresiva, el legislador usa artículos diversos para contar su voluntad completa. Este es un problema de construcción de la norma. Algunos dicen que en realidad no hay que integrar todo el problema con sus aspectos complejos y la solución con sus aspectos complejos en una misma norma, sino que hay que considerar que son diversas normas. O sea, la norma completa que cuenta lo que el legislador quiso no es si alguien matara a otro será la represión, será la reclusión o prisión de 8 a 25 años. La norma completa es si alguien matara a otro y no fuera por obediencia debida, no pudiendo comprender la criminalidad del acto, en legítima defensa, etcétera, etcétera, eso es la complejidad del problema. Esa complejidad del problema se divide en
características positivas del antecedente y características negativas del antecedente. O sea, que se diferencia una complejidad donde hay lo que tiene que estar presente para que ocurra lo que en definitiva el autor quiere y lo que tiene que estar ausente para que ocurra lo que en definitiva el autor quiere. Por ejemplo, en la norma de contratos, si dos personas se pusieran de acuerdo, una en comprar y otra en vender, esto es la característica positiva del antecedente, pero el acuerdo puede haber sido obtenido con violencia. Entonces, ese acuerdo no va a desencadenar la consecuencia que el legislador o los contratantes quieren, y entonces hay característica negativa, o sea, lo que excluye lo que es la voluntad principal del autor. Entonces, características positivas, lo que tiene que haber en el caso, característica negativa, lo que no tiene que haber en el caso porque lo vicia. Otro vicio importante, por ejemplo, es el fraude. Si fuera tal este acuerdo y no fuera en fraude, y no hubiera error, dolo, simulación, etcétera, entonces viene la consecuencia, lo que tiene que ocurrir porque el repartidor quiere que ocurra y lo que no tiene que ocurrir porque resguarda el desborde de la voluntad del repartidor. ¿Será la reclusión o prisión del matador de 8 a 25 años? ¿O será el cumplimiento del contrato, el pago del precio y la entrega de la mercadería? Esto es lo positivo, la reglamentación positiva. Pero hay la reglamentación negativa, o sea, el resguardo que pone el autor de la norma para que en el caso no haya burla, no haya desborde y en la solución no resulte tampoco desbordado de lo que él quiere. Son los límites, características negativas de la norma penal, a no ser que haya prescripción de la pena, a no ser que haya indulto. Entonces, eso es característica negativa. O sea que la consecuencia jurídica que tiene la solución tiene características positivas y negativas. En penal, en civil, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir para que no sea que el comprador tenga que pagar el precio y el comprador tenga que pagar el precio y el vendedor entregar la mercadería? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles serían las características negativas que le ponen un límite a la solución establecida? Que no haya prescripción, que no haya transacción. O sea, entonces aparecen características negativas que excluyen lo positivo. Entonces tenemos en la normatividad un complejo que vale la pena tener en cuenta de esa manera. Otras corrientes dicen que son normas diferentes, porque se atienen a la fuente formal y, por ejemplo, dicen, una es el artículo 79, otro es el artículo 34, otros son los artículos de la Constitución que establece el artículo que establece el indulto y así. Pero sea como fuera, que ustedes adopten el modelo trialista o no, siempre tienen que tener en cuenta el equilibrio de lo que tiene que haber y de lo que no tiene que haber. O sea, tiene que haber esto, no tiene que haber error, dolo, violencia, simulación, fraude. Sea que ustedes lo pongan en una misma construcción lógica o lo consideren dos construcciones lógicas diferentes. Lo que no se podría admitir es que ustedes establecieran, por ejemplo, un proyecto de norma y en ese proyecto de norma no tuvieran en cuenta los límites. Por ejemplo, no tuvieran en cuenta cómo
puede configurarse fraude y cómo rechazar el fraude. Porque una norma que no tiene protección, en realidad es una norma difusa, disuelta, que puede generar consecuencias contrarias a lo que en realidad el autor de la norma quiere. Nosotros podemos hacer una norma con el 79, diversas con el 34 del Código Penal. Pero lo que no podemos hacer es pensar solo en el 79. Porque si ustedes piensan solo en la lógica del 79, están burlando al legislador. Ustedes me pueden decir, son normas diferentes. Las ha puesto en artículos diferentes y son normas diferentes. No hay inconveniente. A mí me parece que no aclara de manera suficiente, pero se puede decir. Lo que no se puede, porque viola la identidad de la norma a la que se están refiriendo, es ignorar que hay otras normas o hay otras partes de la norma que excluyen la positividad. Es decir, excluyen los aspectos positivos. De modo tal que es importante que ustedes manejen la lógica, que al final es la misma estructura de las fuentes formales, porque el legislador no puso en cada artículo la obediencia debida o la legítima defensa cuando lo tenía que poner como contenido de eso por razones de economía de redacción. Pero no es que pensó que una persona que es un policía o un soldado y mata en obediencia debida, salvo que sea un caso extremo cuando hay derechos humanos en juego, entonces eso tiene que ir preso. ¿Entienden? ¿Me comprenden lo que quiero decir? Tienen que pensar en una lógica que refleje la complejidad del problema y la complejidad de la solución. Esto llamamos estructura de la norma, que puede ser una estructura positiva porque lo negativo lo tiene afuera en otras normas, o puede ser una estructura compleja que tiene lo positivo y lo negativo. Lo que no puede, porque no debe, porque burla, es que haya solo la positividad. ¿Me comprenden? O sea, yo no sé si me entienden, pero es muy importante que aprendan a manejar la lógica. Para esto tiene que haber la lógica. La lógica está para esto, para comprender lógicamente la realidad. Por eso hay una dimensión lógica. No es un capricho para una abstracción, digamos, gratuita, sino que es una abstracción que ayuda, que esclarece el pensamiento. Encontraremos diversas fuentes formales, diversos artículos, pero vamos a hacer las normas respectivas debidamente relacionadas o la norma respectiva debidamente integrada. Ahora, esa es la estructura. Luego hablamos de clases de normas. Hay muchas clases de normas. Por ejemplo, hay normas en las que el autor quiere ejercer gran presión sobre la vida. Esto es como si fueran los pedales de un auto. ¿Entienden? Ustedes tienen que comprender cuánto quieren ejercer presión y cuánto quieren levantar la presión. Es decir, disminuir la presión. Aumentar o disminuir la presión. Entonces, si usted quiere hacer mucha presión porque cree que lo que usted hace es muy valioso, entonces constituye derecho coactivo. ¿Entiende? O sea, si usted me viene con una norma, por ejemplo, en contratos, inmediatamente le vamos a preguntar, tal vez, yo le preguntaría, ¿la plantea como derecho coactivo o la plantea de otra manera que ahora le digo? Cuando usted levanta el pie del acelerador, y entonces la considera usted derecho dispositivo, o sea, derecho que suple de alguna manera la voluntad del autor, de modo tal que si usted dice algo, usted desplaza al autor. Entonces, una pregunta sobre el grado de presión que usted quiere ejercer es muy importante,
porque eso se refleja en la técnica de normas que declaramos de derecho coactivo o de derecho dispositivo, o tal vez podríamos hablar con un poco de diferencia de derecho supletorio, pero lo entienden, ¿no? ¿Esto es una cosa en la que me voy a jugar? ¿O esto es una cosa en la que voy a dejar que ustedes jueguen y yo voy a reemplazar su juego? Por ejemplo, en derecho de contratos era tradicionalmente derecho dispositivo, pero con el derecho del consumidor y antes con el derecho del trabajo se cargó de coactividad, se cargó de presión que se ejerce sobre los hechos. La presión está en los hechos. La norma no tiene ninguna presión porque la lógica no ejerce ninguna presión en ningún lado. Pero la norma es la lógica de la presión. La presión está en el reparto. Si usted busca la técnica de una norma coactiva, es porque usted quiere hacer presión en los hechos. Si usted busca la técnica de una norma dispositiva, es porque usted quiere levantar el acelerador, el pie del acelerador. Otra clasificación que parece interesante, hay muchas, es el tiempo al que se refiere el caso, no el tiempo al que se refiere la solución. Siempre en el derecho endereza, y si endereza, endereza lo que va a venir. Endereza para el porvenir, aunque enderece el pasado, pero no cambia el pasado. En todo caso, cambia la manera de ver el pasado. Pero el derecho es futurizo. Ahora, aunque es futuriza la consecuencia, el caso puede ser pasado o futuro. Cuando el caso es pasado, es descrito y es entonces concreto, a la norma la llamamos norma individual, porque lo pasado es individual, ocurrió, aunque ocurrió con 100 personas, pero ocurrió, está concreto, lo podemos tocar o lo podemos ver o lo podemos escuchar o lo podemos investigar para tocarlo, verlo y escucharlo. Entonces, el pasado es concreto. Esa concreción, por ejemplo, es la manera de pensar habitual del juez. La sentencia suele tener casos pasados. Suele, va a decir, debería decir más que suele, generalmente tiene casos pasados. Esa es una norma individual y realiza un valor que es la inmediatez, o sea, el valor del contacto más concreto posible con el caso. En cambio, hay otra dimensión del tiempo muy importante. Hay una intermedio que algunos dicen no existe, que es el presente, pero el presente ya no está en normas. Si alguna vez tienen que estudiar, se los voy a explicar por qué, pero ahora no se puede. Hay normas que se refieren a casos futuros, no que la solución es futura, eso ya lo sabemos. Lo que vamos a referir es que el caso está en el futuro. Como está en el futuro, es supuesto. Y como es supuesto y futuro, es abstracto. Esto suele estar en las leyes, por ejemplo. Ahora, el valor que se realiza aquí es la previsibilidad, porque la normatividad dice, por eso el valor es la predecibilidad, no la previsibilidad del plan de gobierno en marcha, predice lo que va a ocurrir. Generalmente son las leyes las que tienen este tipo de normatividad, pero no siempre es así. Primero les quiero aclarar, ustedes comprenden que una cosa es saber observar y otra cosa es saber imaginar. Porque la preparación, la destreza que uno va adquiriendo es otra. La mente de un juez se pasa la vida pensando predominantemente casos que ocurrieron
Y su problema es observar. Su problema es conocer. Su problema no es imaginar casos. Los puede imaginar para compararlos con el que tiene, pero su problema es considerar casos. Por eso es que, si bien hay sentencias, como por ejemplo los plenarios vinculantes, que se refieren a casos futuros, hay que tener cuidado porque puede ocurrir que no haya la suficiente perspectiva de futuro. Es cierto que el juez tiene que medir el impacto futuro de lo que hace, pero no es su destreza. No ha sido formado para eso y se pasa 30 años de su vida observando. Se traza, si debe, en la medida en que la ley lo diga, debe mirar los ojos del testigo. Eso sí es su tarea. Mirar los ojos del testigo o ver si el que los miró en la primera instancia lo miró bien, aunque no deba tocar la prueba, el caso, pero digo, tiene que pensar... Doctor, le hago una consulta. Sí, le escucho. Perdón, no, dice que el juez tiene que mirar para el pasado y no para el futuro. Y en el caso de la Corte, que instituyó la Corte de Nación, una comisión para evaluar el impacto que tendrían los reajustes jubilatorios antes de Badaro. Vea, mire, esta sería una excepción. ¿Cómo sería? Es muy buena, pero le explico. Es un terreno intermedio, pero la Corte evalúa, la Corte es el tribunal más alto y tiene una perspectiva de impacto mucho mayor que la que puede tener un juez de primera instancia. Obviamente la Corte tiene una perspectiva, hasta diríamos, de política institucional que controlar, pero no es su función. No está capacitada para eso de manera específica. Que lo hagan, lo hacen. Mire, tanto lo hacen que 2 jueces de la Corte pudieron hacer el Código Civil y Comercial. Y la otra también es la jueza de la Corte. ¿Y no será un poco que la realidad de lo que usted plantea, no será que está cambiando? No, mire, está cambiando, no puede cambiar tanto. Le voy a explicar una cosa, es muy buena pregunta. En la posmodernidad, el futuro es bastante incierto. Pero, aunque sea incierto, no podemos desconocer que tiene una prolongación, una extensión, que no es el impacto que tiene en la jubilación que estudia la Corte. La Corte también estudia el análisis económico del derecho, pero es que el legislador tiene que pensar en 20 años, en 30 años adelante. Claro, cuando piensa en 20 o 30 años adelante, el mismo legislador levanta el pie y suele valerse de leyes con normas indeterminadas y con principios de norma. Levanta el pie del acelerador. Pero lo que no puede hacer es que usted piense que un juez puede reemplazar al codificador. Porque eso me parece el abandono de una perspectiva importante. ¿A dónde vamos? No a dónde vamos con una norma cualquiera. ¿A dónde va el país? El legislador, por ejemplo, tiene una visión de estrategia que el juez no tiene tanta capacidad de desarrollar. El legislador sabe a dónde lleva el país. El juez intuye a dónde lleva en el país, pero no es su tarea llevar el país a ninguna parte. Lleva casos a una parte, no el país. Cuando Vélez hace el Código Civil, es un proyecto fundamental de la Constitución del país, la Constitución liberal, lo que ustedes quieran. Y cuando hacen el Código Civil y Comercial, lo mismo. Aunque la doctora Kemmelmacher decía
y me parece con razón, este código no es para 100 años, requiere una visión de proyecto general que el juez no tiene, o que no tiene por qué tener. O sea, me parece adecuado que el juez estudie. ¿Para qué? Para evitar una fractura. Pero una cosa es evitar la fractura y otra es sustituir a gente que está capacitada para ver el porvenir. Es su tarea. ¿Entienden? La estrategia tiene un objetivo, luego se vale de tácticas. Yo diría que el juez hace una táctica de lo particular y el legislador hace una táctica de lo general. No, a ver, tenemos capitanes y tenemos generales. Hay niveles diferentes en un ejército y es lo mismo. O sea, no sé cuánto, pero sé que no puedo precisar cuánto le corresponde a cada uno. Lo que digo es que no se debe abandonar la idea de la diferencia entre lo individual, en lo que el que está habituado a ver pasado y el que está habituado a ver futuro, a construir el mundo nuevo. A mí me parece que esto, pese a diríamos, a las particularidades de la posmodernidad, es muy importante. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo no depende de jueces que resuelvan casos de trabajo. La ley de contrato de trabajo es una ley fundamental en la que el país proyecta su derecho del trabajo. No es el asunto de cada juez andar haciendo lo que se le dé la gana. El juez merece toda la consideración en todos los casos, pero no puede ser que reemplace a alguien que tiene la gran visión de país, porque no es su función. ¿Me comprenden? Por lo menos, en mi parecer, no hay que abandonar la visión de la posibilidad de imaginar, de pensar un país distinto, o un país igual, pero un país para dentro de 20 años. ¿Usted puede poner a un juez a pensar en 20 años? Esa es su tarea. Que se ocupe de lo que puede hacer y bien. Que se ocupe de tomar audiencias. Que se ocupe de resolver en tiempo. Y de no reemplazar a otras personas que han sido capacitadas o deberían haber sido capacitadas para otra cosa. ¿Usted cree que cualquier juez de la República Argentina podía hacer el Código Civil y Comercial? Se ha dado la coincidencia de que los 3 autores eran jueces, pero no lo hicieron solo por su experiencia como jueces, lo hicieron como su experiencia como doctrinarios, la hicieron como gente que tenía una visión de porvenir. Y a mí me parece muy claro que esto, sobre todo en las instancias inferiores, es muy importante. Tal vez no tanto en la Corte, porque la Corte tiene una función gubernamental, de cierto modo. La Corte no puede resolver el decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia y las consecuencias de eso es tarea del Poder Legislativo. Y si no lo hace el Poder Legislativo porque no tiene tiempo, lo hace el Poder Ejecutivo. No creo que sea la tarea que le corresponde a la Corte, pero la Corte lo que sí puede hacer es acompañar o no al presidente. Lo que la Corte no debería hacer, a mi parecer, es en una situación tan extrema, obstruir las decisiones que quienes tienen más visión de futuro adopten. A ella no le es dado construir el futuro del país como le es dado al Poder Legislativo, a la Constitución, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. De lo contrario, me parece que abandonamos posibilidades que brinda la plenitud de la vida, la plenitud de la manera de entender la vida. Yo no vengo acá a dogmatizar nada. En mi parecer,
Yo creo que hay gente que es idónea para una cosa o para otra. Yo soy idóneo para explicar, para pensar y para investigar. Tal vez no sea igual idóneo para ser juez, para que se entienda que no estoy tratando de forzar limitaciones a los jueces sin pensar que todos tenemos limitaciones. Por ejemplo, tal vez, para que lo entiendan, en las diferencias de espacios, el mejor profesor de la facultad puede ser un pésimo decano. ¿Entienden? Porque cada persona tiene su propia idoneidad, su propia manera de pensar. No quiere decir que sea el mejor profesor para que sea el mejor decano, de ninguna manera. Y por eso está bien que lo voten y no que haya un concurso para ser decano. Está muy bien. Y les lo digo sabiendo que estoy hablando en contra mía. Yo ahora no puedo hacer nada, pero nada autoridad, porque no tengo ciudadanía académica casi. Pero cuando la tenía, era un profesor que podía postularme con concurso para ganar el decanato. Eso es una locura. Que tuviera idoneidades aparte Miguel Ciuro, puede ser. Pero no quiere decir que Miguel Ciuro como profesor la tenía, porque había ganado el concurso de profesor. Son cosas diferentes. No hay que confundir un rol con el otro, me parece a mí. Cada uno tiene un rol para el que ha sido capacitado. A lo mejor sirve para varios. No tengo duda. Les voy a decir más. Hay personas que piensan que el doctor Lorenzetti tenía aspiraciones presidenciales y a lo mejor tiene una perspectiva de política general. ¿Por qué lo voy a negar? Pero no es su función, aunque es mucho más su visión de conjunto que la visión de juez de primera y segunda instancia. Cuando va a la corte, lo que se debe mirar en la corte es mucho más que lo que ve el juez de primera instancia. Por eso instala también la Constitución, es guardiana última de la Constitución, porque ella ve más directo. No sé si me comprenden, pero piénsenlo. Entonces, piensen en manos de quién van a poner la solución que ustedes propongan en la tesis. ¿La van a proponer para que la adopten los jueces casuísticamente o la van a proponer para que la adopte el legislador pensando en géneros de casos futuros? A lo mejor, como la materia que ustedes trabajan todavía está muy indefinida, la proponen para los jueces, pero a lo mejor piensan, no, hay que proponerla con una solución más general, más abstracta. Tienen que saber dónde van a ubicar la propuesta de la tesis y a dónde se dirige entonces. ¿A quién se dirige? Se dirige a los contratantes, se dirige a los jueces, se dirige al legislador, jueces de primera y segunda o tercera instancia, se dirige al ejecutivo. Por ejemplo, hoy, si tuviéramos tiempo, habría que hacer propuestas para orientar al poder ejecutivo. Lo que pasa es que como el tiempo es tan estrecho, entonces se hace por vía Zoom y todo eso. Pero si no, habría que tratar de orientar las decisiones del poder ejecutivo. No sé si me comprenden, por lo menos es mi manera de pensar. Hay que aprovechar la plenitud de posibilidades del derecho. Y además les digo otra cosa. El plenario vinculante conspira como la casación conspira contra la vida del derecho. ¿Entienden? Porque la mayoría de la Cámara no necesariamente es la que expresa lo que el porvenir necesita. Se atribuye un poder de futuro que no está mal para evitar la arbitrariedad, pero que no debe reemplazar al legislador,
y se atribuye un poder de futuro para el que tal vez no tenga la perspectiva suficiente. Hay que tener mucho cuidado. Además que es muy posible que sea necesario que los jueces individuales o las salas desarrollen posiciones nuevas. Yo la verdad es que no soy muy amigo de los plenarios, pero ¿sabe lo que pasa? En el fondo también hay esto. Yo no soy racionalista. Creo en las particularidades de los casos y en la vida andando. Entonces, si bien es cierto, creo en la razón de futuro, no lo niego, lo termino de decir, pero tampoco creo que hay que atrapar a la jurisprudencia, atrapar a los jueces con generalidades que el legislador no pensó. ¿Entienden? No hay que embretar a los jueces con generalidades que el legislador no pensó. Porque no es bueno del todo que una sala falle una cosa y otra la otra, pero también hay que entender la posibilidad de abrirse a nuevas soluciones, que no debe ser en la cual la mayoría de la Cámara puede asfixiar criterios nuevos. Todo esto es una decisión de, digamos, de estrategia jurídica. No hay la estrategia. Hay posibilidades estratégicas. Hay una estrategia de usar un tipo de norma u otro tipo de norma. Y me parece que esto lo tienen que decidir ustedes. A lo mejor usted dice, yo voy a ir por camino de los jueces. A lo mejor usted dice, yo voy a ir camino por el legislador. Voy a hacer un proyecto de ley. A lo mejor voy a hacer un proyecto de decreto o de tratado internacional. Pero esta idea en que los jueces que han sido capacitados para una cosa, que no son jueces de un tribunal constitucional tampoco, porque el juez del tribunal constitucional más o menos tiene una visión amplia. Acá se trata de jueces de primera instancia en cuyas manos uno pondría la evolución del derecho. Y cierto que tienen que contribuir a la evolución, yo también, pero no es su función central. Dedíquense a lo que saben hacer. Y lo que saben hacer, se supone, es ver si un testigo miente o no. Tampoco tiene que ser un profesor. No el mejor profesor es el mejor juez. Eso es falso. No el mejor profesor es el mejor juez. Y no el mejor juez es el mejor profesor. Y no el mejor juez es el mejor profesor. O sea, cada persona tiene una idoneidad en un mundo tan complejo, una idoneidad específica. Esto es lo que estoy diciendo. Esa idoneidad lo ubica en posibilidades de ver el porvenir o de ver el pasado o de investigar. El juez no es un investigador. El juez no es un legislador. El juez es un juez. Esa es su función. Es lo que yo pienso. Usted haga lo que quiera y muy probablemente la mayoría diríamos, el paradigma dominante es el neoconstitucionalismo, que hoy es disparate puro y lo pueden poner donde quieran. Es disparate puro porque ha sido desmentido rotundamente por la pandemia. Antes era una cosa. Hoy en día hubiera sido locura que los jueces dictaran pronunciamiento de acuerdo al espíritu de la Constitución para dirigir cosas que se tienen que hacer con alcance pleno, obligatorio para todo el mundo. Se comprende que esta cosa exagera el papel del juez. ¿Dónde están los jueces neoconstitucionalistas? Y mejor que se callaron la boca, porque es un problema general. Fíjese que Juan dice, no, yo voy a salir porque el juez A me dijo que salga. Ah, usted no va a salir porque el juez B dijo que no salga. Y entonces nos contagiamos todos. Hay problemas que escapan a la particularidad. Bueno,
yo creo que les he dicho todo lo que yo más o menos pienso. Si quieren, continúen pensando el tema y arribarán a las conclusiones que ustedes crean pertinentes. No es mi caso más que explicarles lo que yo pienso, y yo pienso esto. Clase de normas. Y reitero, los neoconstitucionalismos hoy son una solución anacrónica. Y pueden ponerlo donde quieran y deténganse a la grabación. Es una solución anacrónica. Hace meses era una solución errónea. Hoy es errónea y anacrónica, o anacrónica y errónea. Ante la pandemia eso no funciona. Ni siquiera funciona el legislativo. Ni siquiera el legislativo ha podido tomar la iniciativa. ¿Cómo la va a tomar cada juez? Ni la Corte. Además que se le hubieran revelado, porque le hubieran preguntado quién los votó. Por lo menos el Ejecutivo tiene el título de haber sido votado por una parte importante de la población. No se puede. Ahora tenemos las clases de normas, hay muchas más. Traten de estudiarlas, hay normas generales por la cantidad de casos, hay normas generales por la cantidad de personas, hay muchas normas. Cada uno elegirá el tipo de norma que quiere plantear. Una vez que hablamos de las normatividades aisladas, en su carácter, digamos, concepto, estructura y clases, hablamos de sus fuentes, de dónde vienen las normas, de dónde vienen las normas. Y las normas vienen de fuentes reales. ¿Cuál es la realidad de la que vienen las normas? Porque no son inventos. Los sistemas matemáticos hoy sabemos que también son construcciones. ¿Quién construye la norma? ¿De dónde viene la normatividad que nosotros usamos? La palabra normatividad aquí podría agregar otra despliegue, que se lo digo. Podría ser una normatividad del derecho natural. No se puede negar que es posible una lógica del derecho natural como norma. Pero no es aquello de lo que nosotros hablamos. Las normatividades de las que nosotros hablamos son normatividades que vienen de alguna parte que ahora vamos a estudiar, pero que no me parece que vengan de allí. Sin embargo, primero hay que diferenciar normatividades reales y de conocimiento. Las normatividades reales, ¿de dónde vienen? Primero, ¿qué son? Hay normatividades, hay fuentes que nosotros llamamos reales, materiales. ¿Cuál es la materia a la que se refieren las normas? Y según el trialismo, esa materia, como lo sostiene Savigny, como lo sostiene Marx, como lo sostiene el realismo, aunque lo dice de otra manera, y como lo sostiene el propio Kelsen, esa materia es la realidad de la vida. Porque de algún lado vienen, aunque hay gente que no lo ve, vienen de la realidad de la vida. Las fuentes reales son materiales o formales. A ustedes que son doctorandos les tengo que explicar que en este planteo hay otra vez una gran complejidad de intereses. Siempre hay intereses, siempre hay fuerzas. Si yo quiero que lo que está sobreviva, voy a tratar de esconder la realidad de donde viene, la materia de donde viene. Porque la materia es más discutible. Voy a tratar de saltarlo lo más que pueda. El origen lo voy a tratar de remitir no a mí, porque tengo que dar la cara, sino a alguien que no necesita dar la cara. Y la primera manera de hacerlo ha sido remitirlo a la divinidad. La norma sería entonces la expresión de la voluntad divina.
Si yo consigo imponer esto, entonces la gente no puede discutir, porque Dios es indiscutible. Esta idea fue muy importante en el mundo fundacional o mundo antiguo, está en el Corán. El Corán es un libro religioso y jurídico. El Corán fue inspirado por Alá a través del arcángel Gabriel a Mahoma, pero es la voluntad de Alá, de Dios. Y como es la voluntad de Dios, no se puede cambiar. La única manera de elastizar el Corán es forzar un poquito la interpretación o forzar los hechos. Pero el Corán no se puede cambiar. O sea, esa norma no es la voluntad de Mahoma, que se podía equivocar. Es la voluntad de Alá, grande, misericordioso, que no se puede equivocar nunca. Por ejemplo, el Corán dice que la condición de la mujer es menos que la del varón. Por ejemplo, hereda menos que el varón. Y ha sido hecha para satisfacción del varón. El varón debe cuidarla. No son monstruos que viven pegándole a las mujeres, todos por lo menos. Esos son excepciones como en todos lados. El varón debe cuidar a la mujer, cuidarla. Pero eso es inmodificable, porque es la voluntad de Alá. Esta idea siempre sobrevuela la vida. Por ejemplo, sobrevuela en el derecho natural teocéntrico. La ley humana, en el planteo tomista, es la realización, o debe ser, y es la realización de la ley natural y de la ley divina y de la ley eterna, del plan con el cual Dios hizo el mundo. Claro que hoy en día los juristas tomistas en el clima laico no lo dicen, pero esa es su opinión. Y por eso, por ejemplo, adoptan las actitudes que adoptan por creerlas relacionadas con el derecho natural, por ejemplo, respecto del matrimonio igualitario, que para ellos no es matrimonio. Más aún, John Finnis decía cosas terribles de los homosexuales, es decir, que es contra la naturaleza, y esto no lo nombran más a Finnis, los naturalistas, y se esconden habitualmente en el neoconstitucionalismo. Porque Finnis hoy no se puede nombrar, salvo en los marcos donde ellos se desenvuelven. Pero hace 20 años, Finnis era, a la vista de todos, el gran orientador del tomismo. Hoy lo es, pero no lo dicen. Entonces citan los neoconstitucionalismos. Pero no un neoconstitucionalismo laico. Y tienen la honestidad algunos de decirlo. Yo creo que el doctor Vigo es entre estos. Tiene un libro muy interesante sobre neoconstitucionalismo y naturalismo. Lo que pasa es que creo que él tiene una simpatía por el naturalismo que yo evidentemente no tengo. Pero entonces, el matrimonio igualitario, el aborto, por ejemplo, no pueden razonar con usted en clima de ciencia, porque el dato de la ciencia no puede vencer la naturaleza. Piensan en términos de derecho natural sobrehumano. Entonces no se puede dialogar porque damos razonamientos diferentes. Si usted le dice, esta pobre mujer sufre como una desgraciada, él piensa tiene que sufrir porque es pecado. Entonces, claro, no es que yo no tengo la razón. A lo mejor no la tiene, no sabemos quién la tiene, pero para mí eso es inadmisible. Acá hubo un caso de una pobre chica en Santa Fe, el caso Insaurralde,
de una chica que había abortado. Entonces se plantea si la médica tiene que denunciarla, la médica del hospital público del hospital tiene que denunciarla, y la Corte dijo que sí, porque es una aplicación de la ley durísima, pero porque en el fondo cree que el aborto es pecado, y si peca que se reviente. Y si las mujeres no van al hospital, se pescan una infección y se mueren. Pero eso es un dato de la ciencia, no un dato del derecho natural. Si usted piensa que la norma es la realización de la ley natural, la va a razonar de una manera, sea con el argumento de la ley natural o con otro argumento. Cuando usted a una persona le hace 3 o 4 preguntas de esta y le contesta fuertemente sobre la respuesta yo naturalista, es yo naturalista aunque esté usando el neoconstitucionalismo. Ahora, otra cosa es ya, esta es una herencia que viene larga y está hoy presente. Otra cosa es el derecho divino de los reyes. Imagínense ustedes, el derecho divino de los reyes lo hacía indiscutibles. El rey era rey por derecho divino. ¿Qué le puede usted decir? Mire, todavía la reina de Inglaterra, que es una de las reinas más archidemocráticas, aunque aristocrática del mundo, porque era dos cosas, el pueblo inglés puede vivir esas cosas tan complejas, suele decir por la gracia de Dios y la voluntad de su pueblo. Reina por la gracia de Dios. Y según el cristianismo originario, los gobernantes son por la gracia de Dios. Entonces, si usted remite la fuente de la norma arriba a Dios, no es discutible. Y si esa norma positiva no está de acuerdo, no es acatable con las diversidades que les expliqué de Tomás y los racionalistas del siglo XVIII. Ahora, cuando no les da para hablar de Dios, siempre escamoteando la base, hablan de la razón. Entonces dicen, esto es racional, el derecho es la razón escrita. Si el derecho es la razón escrita, el que no está de acuerdo con esa normatividad que rige, si esa normatividad es la razón escrita, entonces eso es locura. Qué lindo pensarlo, porque a mí me lo enseñaron, ¿saben? A mí me enseñaban, no expresamente, pero estaba en el clima de lo que estudié. A mí no me decían que el código de Vélez era el código Mete Sarmiento y el código del puerto. No, a mí eso me lo dijeron nunca, lo aprendí solito. Lo aprendí leyendo a Alberdi, lo aprendí leyendo al historiador López. Pero a mí me enseñaban que eso es la razón. Y eso que es una razón atenuada, pasada por una cantidad de tamices. Pero eso me enseñaron a mí. En el siglo XVIII el derecho era la razón. El derecho natural era racional y lo que no estaba de acuerdo con eso era irracional. Y hay gente que piensa el derecho sobre esa referencia, la razón. Esto tienen que entender. ¿De dónde van a fundar su tesis? En la voluntad de Dios. Miren, si a mí me toca, es capaz que le pongo sobresaliente, ¿eh? No es que yo vaya a ponerle una mala nota, porque como yo no sé si Dios existe, para mí puede ser que le ponga un sobresaliente cuando usted me diga esto lo quiere Dios, si lo razona bien, si lo funda bien. Pero si usted me viene, esto es la voluntad de Dios y me razona bien con una buena metodología, le voy a poner una muy buena nota porque yo no sé si existe Dios. Pero yo no lo comparto y eso no lo enseño. Ahora, tampoco digo que su tesis la puede demostrar como la razón. Que tiene una racionalidad no cabe duda, porque si no la vamos a aplazar o lo vamos a aplazar. Si su tesis no tiene racionalidad, le ponemos un aplazo. Pero su tesis no es la racionalidad, según el modelo que les estoy explicando. Si yo puedo decir que es la razón, como decían, entonces el derecho de las obligaciones, que es muy racional, el derecho de las obligaciones puro, es una maquinita de razón.
a mí me gustó mucho, mucho, la estudié con pasión, tenía 15 años. Claro, es como una matemática, me gustaba la matemática en la escuela secundaria y entonces, qué lindo, mira cómo funciona. Ahora, si una máquina de aplastar a gente pobre, no importa, porque total, funcionaba lindo. Yo la estudié, mira qué contento que estaba cuando estudiaba obligaciones, así como estaba enojado cuando estudiaba comercial. Porque claro, comercial me enojaba porque se veía la pata de la sota que era el derecho de comerciantes, aunque no lo querían decir. Entonces yo eso no me gustaba, pero obligaciones andaba lindo. Pero eso no es así. Luego la vida me enseñó otra cosa. Las fuentes materiales de las normas me parece que deben ser tenidas en la realidad fáctica. Eso es lo que dijo Savigny oponiéndose a Thibaut. Pero lo remitió a una realidad que él, primero, era un poco difícil de definir, el espíritu del pueblo. Aunque uno puede decir la cultura básica de un pueblo. Les voy a decir una cosa que a mí me tiene muy triste, pero muy triste. El pueblo argentino tiene en gran medida enferma su conciencia jurídica básica. Esto me tiene muy triste, porque es un pueblo escindido, un pueblo en que hay dos pueblos conviviendo, que no va a la guerra civil por milagro, digo yo, a un milagro humano, tal vez por el sentido de transacción que tienen los italianos, pero es un pueblo dividido. No se puede mirar televisión. ¿Por qué hay canales fanáticamente antikirchneristas y en gran medida cambientistas? O antiperonistas y cambientistas, antitodistas y cambientistas. Y hay canales fanáticamente todistas, peronistas. Entonces usted no puede leerlo porque se siente siempre ofendido si usted no está de un lado u otro de la grieta. Y yo creo que esto viene de España. No es que viene de ahora. El otro día decía un señor, como un gran descubrimiento viene de 1810. No, señor, viene de España. La España de Felipe II y la de Carlos III. Está hoy en España. Y está hoy en la Argentina. Eso yo no sé si se llama espíritu del pueblo, como dice Savigny. Tal vez no lo debamos llamar espíritu del pueblo, pero es la conciencia básica de una cultura. Y la cultura argentina es escindida, aún para cuestiones de la gravedad que es la pandemia y que es la ruina de las empresas. Pero la cultura me parece dividida. De modo que decir que viene de abajo me parece muy atendible. Savigny dice que viene del espíritu del pueblo que se manifiesta en la historia a través de la costumbre. No sé si están así. Este uso de las fuentes me parece que está convirtiendo una realidad social en un juicio de valor. ¿Entienden? Cuando se refiere a la historia, me parece que Savigny no se refiere a la historia como hechos, sino que se refiere a la historia como algo que tiene gran valor. La historia vale. Entonces ya no es el hecho, es una cosa diferente. Y por eso no ve que la historia puede tener sus limitaciones también. La ve menos, la ve poco, pero dice eso, viene de abajo. Eso dice Marx. Y lo dice pensando con una lucidez enorme en la fuerza de producción, en las relaciones de producción que en última instancia determinan, porque hay una relación dialéctica, determinan como infraestructura a la superestructura. Pero claro, Marx era un hombre sumamente inteligente. Y no era un mentiroso, porque algunos son mentirosos. Algunos. La minoría, pero son mentirosos. Se esconden. Marx no se esconde. Marx dice, viene de abajo. Aunque luego, como usa la dialéctica, me parece a mí, que lo admiro mucho, que a veces fuerza los hechos para que quepan en la dialéctica. Pero
mira la realidad. Eso mismo piensa Kelsen, porque la norma de Kelsen de algún lado viene, ¿comprenden? ¿Y de dónde viene? Y viene de la conducta. Lo que pasa es que Kelsen recorta el objeto jurídico, pero también piensa que viene de allí, porque no es un naturalista ni teocentrista. O sea, todos pensamos que viene de abajo, y los realistas pensamos que viene de abajo, de la realidad. Goldschmidt tuvo la grandeza de ver que había distribuciones y repartos. Y como les dije, en lugar de usar mucho la idea de distribución, como está anclado, su mente está anclada en el liberalismo político del siglo XVIII, eso está anclado ahí, entonces como está anclado en el individuo, no quiere ver que hay todas esas distribuciones con una importancia que él no le da. Tiene la grandeza de incluir el concepto de distribuciones, pero queda anclado en el concepto de Kant del individuo. De todas maneras, era un maestro genial y merecía mucho más reconocimiento del amplio que tuvo. Mucho más. Cosio y Goldschmidt honraron a la República de una manera descollante. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no lo quiero decir. No les dieron todo el reconocimiento que merecían. Ahora, viene de abajo. Esto que viene de abajo, en la distribución, se expresa en repartos proyectados y de ahí viene la normatividad según el trialismo. Se expresa en repartos proyectados, pero hay un intermedio hacia la norma, que es la fuente formal, el relato, la autobiografía del reparto que hacen los mismos repartidores, los mismos conductores. Los constituyentes, los legisladores, los autores de los tratados, los legisladores, los jueces, los contratantes, los testadores, todo eso. Todo eso relatan, cuentan. Si no lo contara, los hechos estarían. Pero como lo cuentan para darle claridad, lo cuentan para integrarle sentidos, como vamos a ver, la norma describe e integra, al mismo tiempo, la normatividad describe e integra, pero prepara la normatividad con fuentes formales, con relatos, con autobiografías. Si usted quiere entender un poco de la vida de una persona, puede leer su autobiografía. Si usted quiere entender toda la vida de una persona, no puede leer solo su autobiografía. Porque en la autobiografía, ¿qué cosa hace? Salvo un hombre de la sinceridad de San Agustín, suele tratar de encajar todo para que responda. Además, el propio Agustín veía lo que podía ver de su vida. Entonces uno parece que el relato es lo que cuenta el autor del reparto, el repartidor, el conductor, para presentar lo mejor que puede su reparto. Pero presentarlo lo mejor que puede ser ocultar cosas consciente o inconscientemente. No necesariamente es de mala fe. No necesariamente es de mala fe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver, saltar. Si queremos saber la realidad, tenemos que saltar de la fuente formal, de la ley, de la sentencia, del decreto, del contrato. ¿A qué? A los hechos, a la realidad. Ver si se explica correcto, si se expresa correcta la voluntad del autor. Ver si se cumple o se va a cumplir o se puede cumplir. Ver si es adecuado lo que ha dicho, conceptos adecuados, y ver qué impacto tiene. Hay que bajar. Como tenemos la fuente formal de la clase. Cuando ustedes empezaron había una fuente formal que decía la clase comenzará a las 14.
Podría no haber empezado a las 14 y era importante. Podría yo venirme a tirar la hora y es importante. El relato cuenta lo que conviene contar. Hay que saltar a la vida. Y de ahí aparece, por ejemplo, fuentes de distinto tipo, que dan normas de distinto tipo, que es otra clasificación de las normas. Fuentes, normas y fuentes reales actuales, programáticas, para dentro de un tiempo, de propaganda, para convencer, pero que por ahora no se van a cumplir, y fuentes y normas espectáculo, que se dictan para engañar. Hay fuentes que son, hay leyes que son fraudulentas, hay normatividades fraudulentas que se dictan para engañar a la gente. Lo era, por ejemplo, a mi parecer, la ley de garantía de los depósitos bancarios de fines del 2000 era, ¿no? Porque la crisis fue en el 2001, cuando se iba a caballo. Eso es una norma espectáculo para ganar tiempo. Sabían que no podían respaldarlo porque algo de economía uno supone que sabía. Una duda muy grande es si la norma sobre la condición de las cárceles, la fuente y la norma sobre la condición de las cárceles de la Constitución argentina no es un espectáculo. Porque yo tengo la idea de que no es una norma para cumplir ahora, ni tampoco en 1853-60. No es una norma programática, porque parece que programa de mejorar la condición de los presos no tienen. No es siquiera una norma de propaganda, porque la esconden cuando pueden, y me parece que la tienen como espectáculo. Ayer han muerto 2 presos no sé dónde, y lo dan como que tiene la culpa de haberse muerto en una revuelta por el coronavirus. Ellos tienen la culpa porque si están en la cárcel tienen que asumir morirse. Pero no solo por el coronavirus, porque digamos, el coronavirus me puedo morir yo mañana, y ustedes se liberan de todo esto que les explico. Pero me puedo morir yo mañana, pero en una cárcel es más fácil. Pero luego en la cárcel lo hacen drogadicto, en la cárcel le enseñan a delinquir y lo violan. Y eso no se habla. Y no se habla hoy, no se habla mañana. Hace 77 años que vivo, por lo menos hace 65 que tengo conciencia de esto y no veo nada que quieran hacer a favor. Entonces digo, señores, es un espectáculo. Quieren engañar a la gente. Pero, ven que de todo esto hay que hablar, que no se puede esto tapar con un modelo chiquito. Pero no quiere decir que hay que derogarla, por favor. Lo que quiere decir, usted me está tomando el pelo con esto, pero usted lo va a cumplir. Si yo creo que lo tiene que cumplir, no es espectáculo para sacamos el espectáculo. No, no, no. Es espectáculo. Usted me quiere engañar, pero a mí no me va a engañar. Ahora lo va a cumplir. Digo, si usted tiene algún sentido hasta de ética, si quieren hablar de ética jurídica, en el sentido, pero más que ética, es de sentido de que lógico, no se puede engañar a la gente, no se puede degradar a la gente. Cuando uno elige una fuente formal, tiene que saber que son fuentes muy diversas, que tienen diversos grados, que se hacen de diversas maneras. Y cuando se hacen de diversa manera es porque reflejan intereses y fuerzas diferentes. Cada fuente formal refleja un juego de intereses y de fuerza, no solo en lo que dice, sino en cómo llega a formarse. ¿Cómo llega a formarse? ¿A quién se le da participación y a quién no? ¿Qué grado de participación se da? ¿Entiende? Juegan intereses, juegan fuerzas. Una fuente puede ser más participativa o menos participativa. Y participan unos u otros. Por ejemplo, nosotros, los universitarios, luchamos por la autonomía universitaria porque no queremos que metan la cuchara en la investigación y en la docencia de alto nivel gente que probablemente quieran taparnos la boca. Entonces, hacemos la autonomía, no porque la autonomía sea linda, podemos decir lindo discurso, y a veces no es tan buena, pero la hacemos para que no meta la cuchara gente que nos quiere poner un bozal. O sea, es participativa selectiva.
porque creemos que los intereses merecen esa participación selectiva. Además, entienden una cosa, ¿a quién le doy participación? ¿A quién le doy voz? Luego, ¿cómo le doy voz para hacerlo? El doctor Cifre es un especialista en dar voz, pero en la comunicación que forma la fuente. Pero él lo hace especialista porque además de ser un profesor muy caracterizado de teoría general, es profesor o era de procesal. Él es especialista en dar la voz. Que hable este, que hable este, que hable este, que hable ahora o no hable. Es decir, cómo se llega a formar la fuente formal sentencia. Cómo se llega a formar la fuente formal ley o tratado internacional o contrato. Cómo se llega, a quién se le da voz. ¿Qué intereses reflejan estos que hablan? Luego, el grado de flexibilidad o rigidez. Cuanto más fácil sea cambiarla, abro más al cambio positivo o negativo, y si no, la rigidez. Más flexible, el paradigma de, por ejemplo, una constitución flexible es que la reforma el Congreso. La ley es flexible porque la reforma el mismo Congreso. En cambio, por ejemplo, uno puede decir que una sentencia a cosa juzgada ya no es flexible. Ahora es rígida. Ahora es un garfio que se pone. Ahora no se puede cambiar. No es flexible, es rígida. Cuando usted pone algo en una fuente, intenta hacerla rígida de diversas maneras. Los liberales que hicieron la Constitución del 53-60 dijeron, ahora no viene ninguno a cambiárnosla. Y pusieron ese artículo que cuando yo era chico, tenía 14, 15 años, estudié de memoria porque mi profesor, el escribano, a veces me da ganas de nombrarlo porque le estoy agradecido, el nieto es abogado, pero no lo voy a nombrar. Mi profesor me hizo estudiar de memoria, que decía y dice, esta Constitución puede reformarse en el todo en cualquiera de sus partes, la necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención especial convocada al efecto, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Ese pacto es el pacto de San José de Flores, que le garantiza a la provincia lo que ella tuvo al incorporarse. Por ejemplo, el banco era de la provincia y no se puede modificar porque es de la provincia por la regla, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a la primera parte. ¿Ven el lío que hay que hacer para reformar la Constitución? No es pétrea, que es la rigidez suprema, pero es flexible. Pero es rígida, perdón. No es pétrea, pero es rígida. Tiene un proceso difícil para modificar. ¿Entienden? Esto hay que entender. Por ejemplo, Perón tenía la mitad de los miembros presentes, no la mitad de los miembros del Congreso. Él quiso entender, porque todos sabíamos que no era así, que con eso bastaba, y esa falla formal en la elaboración de la fuente fue usada por el gobierno de la Revolución, que algunos llaman libertadora, y a mí me parece que de libertadora no tenía mucho, para dejarla sin efecto. Entonces digo que, ven ustedes, no se puede reformar casi. Para reformar lo que es el Pacto de Olivos. Y por las dudas, la burguesía obtuvo que la parte dogmática no fuera modificable. La pueden modificar indirectamente, pero no directamente. No vaya a ser que se le da la locura y quieren tocar el artículo 17, sacrosanto, donde está la propiedad privada. El artículo 17 no solo es inmodificable, porque la convención nunca va a ser habilitada para hacerlo, sino que es inmodificable porque está en la Constitución material. Vaya usted a cambiarla. Miren el lío que trajo el caso Vicentín. Imagínense que usted dijera, vamos a tocar la sacrosanta propiedad privada, se incendia el país, porque está en la Constitución material. Pero digo, la Constitución formal es rígida, no pétrea. Las leyes
son más flexibles. Los decretos son todavía más flexibles. A ver, ¿quién me dice por qué yo digo que el decreto es más flexible que la ley? Así no se duermen. El decreto común es más flexible que la ley. Alcanza la voluntad del presidente, no hay que lograr consenso. Exactamente. ¿Viste? ¿Viste lo que vale estudiar? Bueno, entonces, claro, porque alcanza la voluntad del presidente. Pero cuando se trata de asuntos muy importantes, ¿qué le hacen? Lo habilitan, pero le dicen que lo habilitamos a dictar decretos de necesidad y urgencia, pero como va a tocar estos asuntos, primero hay asuntos que no los puede tocar. No puede establecer delitos, por ejemplo, creo. Pero lo que sí es que puede modificar, pero ¿qué necesita? Necesita un procedimiento especial. El presidente de la nación, el procedimiento tal y cual. ¿Por qué? Y luego, ¿qué viene? El control legislativo posterior. Digo, ven cómo la fuente formal se hace viviendo. Se hace viviendo con representatividades diferentes. ¿Entienden? Las fuentes tienen nombres distintos y tienen maneras de identificarse distintas. Tenemos una constitución, miles de leyes en continuidad. Siempre les pregunto, ¿saben cuál es la 1? Seguro que Cifre lo sabe porque lo he escuchado 27 veces. La ley número 1 es la ley que le encomendó al presidente, al general Mitre, el ejercicio del poder ejecutivo. Mitre era el jefe de la Fuerza de Buenos Aires. O sea, Mitre, ¿quién conectó alguien ha conectado un parlante o algo pasa? Hay un retorno, no sé. Bueno, Mitre le encomienda a Mitre. Quiere decir que hay un montón de leyes que hicimos nosotros, la gente del interior, con el Congreso de Paraná, que son leyes del Congreso de Paraná. Y no se cuentan dentro de la legislación general de la República. Pero continúa. Algunas le ponen la barra simplemente para degradarlas diciendo que la hizo con otro procedimiento y otra representatividad de un gobierno militar. En cambio, los decretos se identifican por año y por presidencia porque se creen que con eso, como serían de corta duración, se identifican por año y por presidencia. Me parece que esto les va mostrando que son trámites diferentes, el contrato se hace de otra manera, el testamento se hace de otra manera, se le ponen documentos de resguardo, por ejemplo, de alguna manera. El contrato puede requerir un instrumento público y otros también requieren instrumento público. Eso es la manera de formalizar. Entonces tenemos fuentes materiales, tenemos fuentes formales con características diferentes, se van dando cuenta lo que ustedes proponen en su tesis, qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a formalizar, a qué fuente se lo voy a encomendar. Señores congresales, dicten una ley. Señor presidente, dicte un decreto. Señores jueces, dicten sentencias. Señores contratantes, hagan contratos o testadores, hagan testamentos. Luego, tenemos la fuente de conocimiento, la doctrina. La doctrina, cuando es completa, cuenta todo esto. Pero la mayoría de la doctrina no cuenta todo esto, o no contaba todo esto. Cuando yo estudié, generalmente solo contaba la Constitución y las leyes, muy pocos tratados porque había muy poco. ¿Por qué ahora hay más tratados? Fíjense la complejidad del trámite del tratado, que no se lo dije. ¿Por qué el tratado tiene un procedimiento de elaboración tan complejo? ¿Entienden? Porque tiene intereses diferentes. Y todo eso hay que estudiar. Ahora, lo que les estaba contando, me saltó una idea, se me fue. ¿En dónde estaba? Me olvidé. Les contaba la fuente completa. Como ustedes, yo no me escucho, yo me tengo que escuchar y recordar, porque ustedes no me escuchan y no recuerdan nada. Le dije, no se escuchó. Sí, claro. Estaba entonces hablando de la doctrina completa. Cuando yo era joven, me enseñaban la Constitución, las leyes, algún decreto por ahí perdido y nada más. Les conté siempre el doctor Rousseau, lo voy a nombrar porque le estoy agradecido,
era mi profesor de constitucional y me enseñaba casos. Y yo decía, ¿por qué don Adolfo me enseña todo esto? ¿Para qué servirá todo esto? Y era el que me tenía que enseñar también, la Constitución y sus casos, que son generalmente muy importantes, muy, muy importantes, porque la Constitución se ha ido haciendo a través de casos, y la Constitución norteamericana ni hablemos. Pero, reitero, una cosa es la ley, y sobre todo en países continentales. Ahora, vuelvo a la doctrina. La doctrina completa, la doctrina incompleta, sus tesis tiene que ser una doctrina completa. Tiene que tratar la integridad de lo jurídico como usted la piense, y además, como es una fuente de doctrina, tiene que reflejar la doctrina. Y con todo eso, usted va a elaborar su tesis. El diálogo entre las fuentes, todas ellas, es muy interesante. Vamos a partir, por ejemplo, vamos a hablar del diálogo entre las fuentes reales y las fuentes de conocimiento. Hay momentos en que las fuentes reales predominan sobre las de conocimiento. El más importante es el legalismo de la exégesis, donde la doctrina quedó prisionera. Vignier decía, yo no sé derecho civil, solo explico Código Napoleón. Entonces eran cursos de Código Napoleón, no tratados. Hay momentos en que la doctrina pesa más, se relativamente autonomiza, por ejemplo, escribe tratados. El momento de máxima influencia de la doctrina tal vez sea la ley de Cita, de 300, no me acuerdo cuánto, más o menos no me acuerdo, de los emperadores romanos, que decía que Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino eran juristas obligatorios, de modo tal que las opiniones de ellos prevalecían sobre la opinión, por ejemplo, del juez. Era obligatorio atenerse a esto. Y luego de estas fuentes, Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino, sí, no estaban de acuerdo, cosa que era muy posible, entonces había una regla de mayoría, un orden, y luego elegía un orden de mayoría, y luego había la elección de alguno que ahora no me sale. No sé cuál era, lo sabía, pero se me fue. Pero hay que saberlo. Era el momento en que había, ¿qué cosa? El predominio de la doctrina. La doctrina se hizo muy de peso. Por ejemplo, en el código alemán, el Código Civil alemán de 1896, era un código, se dice, de profesores, porque la doctrina tuvo mucho peso. El Código Civil y Comercial argentino, la doctrina fue consultada. Consultaron la jurisprudencia y la doctrina. Creo que a 100 juristas consultaron. La doctrina tuvo más peso que cuando simplemente fue la doctrina que manejaba y muy bien, Dalmacio Vélez Arce. Pero él manejaba sobre todo doctrina extranjera, es decir, española, etc. Pero no, y sobre todo Freitas. Pero no manejaba, digamos, jurisprudencia argentina, porque era jurisprudencia anterior y porque no había el desarrollo doctrinario que hubo después. Diálogo entre doctrina y fuentes reales, fuentes de conocimiento y fuentes reales. Su tesis es parte de la fuente de conocimiento y esperemos que tenga influencia en las fuentes reales. Hoy en día se suele hablar del diálogo de las fuentes, o sea, las fuentes se relacionan unas con otras y se influyen unas con otras. Fíjense, la obra de Jenny de 1899 se llama Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, porque la obra está destinada a bombardear la teoría legalista de las fuentes de la exégesis. Ahora, todo esto que abarca repartos proyectados, ¿qué le pasa a un proyecto? ¿Qué quiere un proyecto? Realizarse. El proyecto quiere realizarse. El reparto proyectado se convierte en reparto realizado, se debe convertir. Y esto es un parto. Es como usted está alargando un chico al mundo, pero para que viva plenamente, falta mucho. Para que el reparto proyectado
captado en la normatividad llegue a ser reparto realizado, hay una trayectoria fáctica de juegos de fuerza, de intereses, de fuerzas. Hay que cambiar la vida. ¿Entienden? En el papel se escribe cualquier cosa. El asunto difícil es escribirlo en la vida de la gente. Usted puede redactar lo que quiera, pero luego tiene que realizarlo. Entonces, el reparto proyectado se tiene que convertir en reparto realizado. Un camino difícil. Ese camino difícil donde juegan intereses de los autores, por ejemplo, legisladores, de los encargados del funcionamiento, por ejemplo, los jueces, mire que son ejemplos, del resto de la sociedad, de los medios, de la gente que puede presionar, que no son los medios. Todo eso forma una caldera de la que va a salir la realización igual, distinta de lo que se proyectó. El recorrido fáctico se expresa, mejor dicho, se muestra en formalizaciones, por ejemplo, en una sentencia que formaliza a través de un proceso la ley, o la realización de la ley, mejor dicho, pero se manifiesta en una cantidad de tareas, no etapas, tareas interrelacionadas que forman algo muy importante que Goldschmidt fue uno de los grandes promotores de conceptualizar, que es el funcionamiento de la norma. Por eso Goldschmidt no habla solo de interpretación o de aplicación, habla de un proceso funcional, el funcionamiento de la norma, de la normatividad cualquiera que sea. Ese funcionamiento abarca una cantidad de tareas: reconocimiento, interpretación, determinación, elaboración, aplicación, síntesis, argumentación, y hay un funcionamiento formal y otro conjetural. Interfiere la conjetura en el funcionamiento formal, pero también, que es lo más importante, la gente conjetura lo que ocurriría y obra en consecuencia. Hay un funcionamiento formal, que es el que se produce, por ejemplo, en tribunales, y un funcionamiento conjetural que se produce todos los días en la vida de la gente, cuando contrata, cuando va por la calle, y conjetura que si el caso funcionara formalmente, ocurriría esto. Por ejemplo, yo conjeturo que en este momento no están asaltando la cochera. Si no, les diría, mire, un momento, están asaltando la cochera, voy a verla. Pero como yo conjeturo que la policía disuade, que el juez penal disuade, entonces me quedo en mi casa y les explico a ustedes. Conjeturo. Ahora veamos qué es lo que ocurre formalmente. Aquí ocurre una tensión, como les digo. El autor quiere una cosa y tiene una fuerza, tiene intereses y fuerzas. El encargado del funcionamiento tiene intereses y fuerzas, la sociedad, el resto, tiene intereses y fuerzas. Y, por ejemplo, una idea básica, pese a este juego de fuerzas, en principio, la norma es lo que lo hace ser el juez, el encargado del funcionamiento. El poder del juez, del encargado del funcionamiento en general, sea juez, administrador, contratante o quien fuera, es muy grande. El poder del juez es muy grande, pero no es absoluto. Acá puede haber un tira y afloje de intereses. ¿Comprenden? Entonces, el juez intenta hacer lo mejor que puede y lo que mejor le parece, de acuerdo o no con el autor. A lo mejor dice hay que hacer lo que quiere el autor,
y a lo mejor dice voy a tratar de tener vuelo propio. Ese vuelo propio que hoy en parte le reconocen los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial que ustedes tienen que leer, que yo se los puse en el Classroom, pero que seguramente no leen ni en Classroom. Pero léanlo porque es muy importante. Entonces, ¿en qué consiste cada tarea y no etapa? ¿Por qué no etapa? Porque las tareas se interrelacionan. Por ejemplo, es imposible reconocer sin interpretar. ¿Cómo voy a reconocer lo que no interpreto? ¿Y cómo voy a interpretar lo que no reconozco? Aunque sea provisoriamente. Porque si no tendría que interpretar el cosmos. Toda la juridicidad del mundo, por lo menos. Entonces tengo que reconocer algo. Reconocer. Reconocer es decir, hay una normatividad a la que me voy a referir. Hay una normatividad a la que me voy a referir. Porque puede ser que no me vaya a referir a esa normatividad que alguien pretende. Puedo declararla inconstitucional, puedo declararla derogada, puedo declararla nula, puedo hacer muchas cosas que hagan que la gente a veces se sorprenda creyendo que tiene una normatividad que la favorece y no la favorece. Miren, por ejemplo, cuando yo estudié penal, me enseñaron como dogma que la cosa juzgada era irreversible, por lo menos en contra del reo. Esto era un dogma que me metieron en la cabeza. Si mató a la madre y la comió frita, pero es cosa juzgada su absolución, aunque luego encontremos la fritura, no la podemos revisar, porque la cosa juzgada es inmodificable. De cierta manera, es pétrea. Pero resulta que el acontecer de la vida llevó a pensar que la cosa juzgada, ni aún a favor del reo, es inmodificable. Entonces entró a jugar una cosa que antes se consideraba una hipótesis inmanejable, que era la cosa juzgada irritante. Pero entienden ustedes cómo cede o no cede. Cuando, ¿saben por qué? Porque la cosa juzgada y el indulto y la obediencia debida explotaron por los hechos, explotaron como fuentes, explotaron como normas. ¿Por qué explotaron? Porque los hechos eran demasiado grandes, porque estaban resguardando algo que la conciencia de la gente y el juego de los factores del poder sobrevenido no estaba dispuesto a admitir ni con cosa juzgada, ni con indulto, ni con obediencia debida, ni con nada. Yo lo comparto, pero estalla la norma que tenía un reconocimiento casi inmodificable cuando yo estudiaba. Ocurrieron hechos que hicieron estallar las fuentes y las normas y la normatividad. ¿Entienden? Como no se muestran, veo a 4, los otros están escondidos y me veo yo y me explico a mí mismo. Estoy contento, me explico. No está mal, ¿no? Por lo menos hago un ejercicio Pero mental. somos más de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con cámara. Alguno a lo mejor la tiene un Yo no poquito los veo. apagada. Estamos completos. Pero es su compu. No es mi Estamos compu, que es todos. una compu maravillosa. Me debes estar viendo como no me has visto nunca. Sí, pero estamos todos. Fíjese en la vista a lo mejor. Ahí arriba a la derecha dice vista y hay unos cuadraditos ahí está, todos juntos. claro, no, si la corrí recién y los vi. Pero ya tengo que estar corriendo a la vista. No, ahora te fuiste vos. Bueno, ahora me No, ahí está, le erré de botón y iba a silenciarme. Bueno, entienden cómo es la cosa. O sea que tenemos que reconoce o no reconoce. Una vez que la ha reconocido y dice, esto lo voy a tener en cuenta, ¿cuánta gente subirá las escaleras de Balcarce 1651 y dice, mirá qué lindo contrato que tengo yo, mirá qué lindo contrato que tengo yo? Luego va el juez y le dice, no, querido, ese contrato es nulo, vaya a casa. Y el tipo va y dice, mirá qué lindo contrato que creía tener yo, mirá qué lindo contrato que creía tener yo. Porque, pongamos el juez, bueno, los jueces de arriba. Ahora, otra cosa es la interpretación.
comprende, en cada teoría de esto hay un juego de intereses también. Cada teoría del funcionamiento es, como siempre, un juego de intereses y de fuerzas. Ahora, la interpretación es atribuirle un sentido a la normatividad. Quiere decir esto, le atribuyo un sentido. ¿Cómo le atribuyo un sentido? Hay teorías de la interpretación y del funcionamiento que están más próximas al protagonismo, si esto está siempre en el funcionamiento, al protagonismo del autor, y otras más próximas al protagonismo del encargado del funcionamiento y otras más próximos a los terceros. Por ejemplo, la exégesis, ¿dónde está? Supongamos que yo tengo dos polos. La exégesis la pongo en el autor, cerca del autor, o la pongo cerca del encargado del funcionamiento. En el autor. Claro. La exégesis está casi pegada al autor. Es la defensa de la intención del legislador, del autor. La intención es más concreta que el fin. La intención es lo que pensó. Pero no vayan a creer que es tan sencilla. Por ejemplo, si entran a doxa, cosa que no quieren hacer, y no tengo idea por qué, si entran a doxa van a encontrar, por ejemplo, un debate muy interesante entre Joseph Raz y otros juristas acerca de ¿cómo se llama? El alcance de la intención. ¿Qué quiere decir intención? Me parece que esto es importante. ¿Qué quiere decir intención? Ahora, la teoría más próxima al autor es la exégesis. La teoría más próxima al encargado del funcionamiento tal vez sea, digo, la escuela del derecho libre de Hermann Kantorowicz, que es lo que parece haber recogido en parte el Código Civil y Comercial, aunque no lo dice, porque Kantorowicz es el demonio para los exégetas. ¿Para qué irritar a la gente? Pero más o menos es el sentido de no quedar prisionero del legislador. No inventaron la pólvora. A principios del siglo XX, más o menos lo decía Hermann Kantorowicz, el maestro de Goldschmidt. ¿Qué dice Kantorowicz? Kantorowicz dice, hay que liberar al legislador actual del legislador histórico. ¿Y cómo vamos a liberar al legislador actual del legislador histórico? A través del protagonismo del juez. La idea del protagonismo del juez no la inventaron los no constitucionalistas. Es vieja como un criollo un poco mal hablado diría el agujero del mate. Es muy vieja. Ellos le dan otra forma. Pero, ¿cómo el juez libera al legislador actual del legislador histórico? A través de la consideración. Si él puede conjeturar lo que quiere el legislador actual distinto del legislador histórico, deja de lado al legislador histórico. Y si no sabe lo que querría el legislador histórico, también hace en los dos casos lo que querría el legislador actual. O sea que porque el legislador actual no piensa como el histórico, o porque no sabe lo que piensa el histórico, él dice lo que quiere el legislador actual. Y al decir lo que quiere el legislador actual, dice lo que él quiere. Por supuesto, esta escuela del derecho libre, no de la libre investigación científica de Denis, es el demonio para los exégetas. Dos extremos. Entre esos dos extremos ustedes van a ocupar distintas corrientes que reflejan distintos juegos de intereses. Por ejemplo, van a encontrar a Savigny con el elemento gramatical, lógico, histórico, sistemático, van a encontrar la jurisprudencia de intereses, la jurisprudencia de fines, Cosio, un montón de cosas. Recuerden siempre, les he mandado una lista enorme de temas, de lugares donde se habla de interpretación. Por favor, mírenla porque es un tema muy importante. Es 1549. Así que los tengo que dejar.
Les dejo un gran abrazo y será hasta el viernes próximo. Después de haberlos retado toda la tarde, les dejo un fuerte abrazo. Después de que nos dijo que no leía, que no aportaban, los retó toda la tarde y ahora los abraza. Chau, que me van a matar. Chau, chau. Chau, Doc. Chau, chicos, nos vemos a las 4. Adiós. Chau.